con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, contándole su propio testimonio de su propia experiencia. No solamente es Pablo quien habla acerca de la crucifixión o de la cruz, sino que también se convierte en una forma poderosa de mostrar el evangelio. Pablo, el mayor teólogo del Nuevo Testamento, escribe muchas cosas acerca de la cruz. Entonces se convierte la doctrina paulina acerca de la cruz. Pero no solamente Pablo habla acerca de la doctrina de la cruz, sino también Pedro. Solo que Pedro tiene una óptica totalmente diferente. Pero también no solamente Pablo y no solamente Pedro, sino también Juan, el apóstol, el amado, escribe la doctrina de la cruz, lo que se ha denominado la doctrina juanina. Entonces, entre estos tres grandes apóstoles y otros con menos referencias a la cruz, se levanta toda una doctrina en relación a la cruz, en relación al sacrificio de Jesucristo, los beneficios, lo que ella representa y lo que ha significado para la vida y el hombre cristiano como tal, para hoy y para todas las edades. ¿Y ellos de dónde sacan toda esta información? Toda esta información viene, en el caso del apóstol Pablo, en enseñanzas directamente de Jesucristo para él, en la revelación que él tuvo. En el caso de Juan, la experiencia personal que Jesús tuvo por ser discípulo de Jesús y por permanecer hasta el fin y ver todo el libro de Apocalipsis y la revelación que él tuvo de la vida gloriosa del Mesías en el reino de los cielos y los acontecimientos finales. Y en el caso de Pedro, también su propia experiencia como discípulo, hasta el punto de llegar a ser mártir en la cruz, y donde él dice con sencillez: no soy digno de morir en la misma forma que Jesucristo, así que por favor inviértame. Y él fue sacrificado como mártir de la iglesia, invertido en la cruz también del sufrimiento. Así que estas tres personas hablan acerca del testimonio de la cruz, hablan acerca de la experiencia personal, hablan de la revelación del evangelio a sus propias vidas. La primera cosa que quiero mostrarle esta mañana es eso: ¿qué tanta experiencia personal nosotros tenemos con la cruz? ¿Qué tanta vivencia nosotros tenemos en relación a la cruz? Y no es para que se compre una y la cargue en el cuello o en la mano o la ponga en la pared. Se trata de las evidencias reales de estar junto a la cruz, de tener la cruz, de cargar la cruz, porque Jesucristo dijo estas palabras: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Y qué debe hacer? Sígame. Quiere decir que si tú no estás cargando la cruz de Jesucristo, la cruz propia, entonces no estás ejerciendo una verdadera vida de discípulo de Jesús. Y estos son indicadores para nuestra vida, no solamente indicadores para la ciudad y el porcentaje de cristianos en Bucaramanga, sino el porcentaje que nuestra vida en relación a la cruz nos vuelve discípulos reales de Jesucristo. Y es que la vida cristiana hoy se ha convertido en un show, y lo digo con muchos elementos de juicio vivenciados. Y la vida cristiana no es un show. La vida cristiana y el servicio cultural o litúrgico que hacemos aquí en la iglesia y en las diferentes iglesias debería ser la pasión y el amor por aquel que en la cruz murió, como lo dice nuestro himno nacional, muy bien dicho. La cruz debe jugar para nosotros un papel primordial. Y en la vida de Jesús, que es nuestra máxima expresión, nuestro mayor ejemplo, Jesucristo habló en 4 mensajes diferentes, en 4 ocasiones diferentes, respecto también de la cruz y de ese momento que él mismo iba a vivir.
Entonces, si Jesús en 4 ocasiones lo dice, queda registrado en los 4 evangelios. Estos 3 apóstoles de los cuales les hablo mencionan y traen a la vida de la iglesia nueva o naciente primitiva la vida de la cruz. Algo tiene que decirnos a nosotros. Algo tiene que mostrarnos a nosotros. Y viendo los diferentes textos y viendo los diferentes contextos donde están escritos, hay evidencias profundas para que nos muestren en nuestra vida que la Biblia presenta a la cruz no solamente como el lugar central de la expiación, que es lo que sabemos. En el Gólgota o en el Calvario, ahí estuvo la cruz donde Jesucristo fue crucificado, clavado en pro de nuestros pecados. No solamente es el lugar de la expiación del pecado, también es el lugar del sacrificio por nuestro pecado. 2 cosas diferentes. La expiación por el pecado, recuerden que la palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesucristo no hubiera sido el Cordero de Dios que expía o quita el pecado del mundo, hoy seguiríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La cruz es el reflejo, es el centro de la expiación en la persona maravillosa, única de Jesucristo por nuestro pecado. En otras palabras, si tú no tomas tu cruz, la cruz de Jesucristo, entonces no puedes ser perdonado en tus pecados y moriremos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y la consecuencia de morir en nuestros delitos y pecados es la muerte segunda. ¿Aló? El infierno. Dicho sea de paso que no fue creado el infierno para los hijos de Dios, ni para sus criaturas, sino para el demonios, para Satanás y sus ángeles demoníacos, pero por causa del pecado y la insistencia del hombre, su final será el infierno. La palabra enseña y dice que aquel que no fue hallado e inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es para tomar la cruz, la expiación del Cordero de Dios sobre nosotros y ser libres de la condenación eterna. ¿Aló? Y eso debería darle paz. Debería inspirarlo, porque no ha habido otro ni habrá otro que pueda limpiarnos de nuestros pecados y nos dé paz, profunda paz. No hay nada mejor que ir al sueño en paz para con Dios y en paz para con los hombres. Así que si tu sueño se vuelve pesado y no tienes esa tranquilidad, tienes que ir a la cruz, tienes que ir a Jesús y ver la expiación de alguna clase de cosas pendientes que tenemos en nuestra vida. Y a mí los silencios me preocupan. La segunda cosa que encontramos en la cruz es sacrificio. Dijo Jesús, no hay mayor amor que este. ¿Qué dice Jesús? Que alguien dé su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Y es que ese es Jesús. Él subió a la cruz no fácilmente. Él subió a la cruz sabiendo que era el sacrificio que se había anunciado desde aún muchos años antes de la inscripción del primer hombre en la tierra. Aún en el caso de Abraham e Isaac, cuando Dios le dice a Abraham y se le revela y le dijo, sacrifícame tu hijo. Esas palabras eran el plan de Dios que pasaría después, muchos años después, no solo en el monte Moriah, sino en el monte del Calvario, que es el mismo lugar que cambiaría de nombre y de época, pero sería en el mismo lugar donde Isaac y Abraham subieron. Allí Jesús subió y allí el Padre pidió un sacrificio y Jesús dijo, si yo puedo ser, heme aquí, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por nuestros delitos. Día maravilloso.
día perfecto. Y allí fuimos perdonados en nuestros pecados y Él se hizo pecado por nuestros pecados. Él recibió las maldiciones para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos en Él y recibir sus bendiciones. Porque Él se hizo sacrificio, nosotros recibimos vida. Porque Él se hizo sacrificio, entonces fuimos llamados y hechos hijos de Dios. Esto es glorioso. Porque el pecado nunca nos hizo hijos de Dios. El pecado siempre nos ha querido esclavizar y siempre ha querido degenerar los principios de vida y de palabra de Dios escrituralmente establecidos para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, si no hubiese existido un sacrificio por nosotros o por el pecado, ¿dónde estaríamos hoy? Usted puede decir ahí, gracias Padre por Jesucristo tu Hijo. Gracias por ese sacrificio que me has dado. Y es que estaba en la ley determinado el Cordero Pascual. Usted recuerda que cuando Egipto dejó ir al pueblo de Israel por las plagas y toda esta historia que usted ya conoce, se le ordenó al pueblo de Israel sacrificar un cordero, el Cordero Pascual, y que tenía que ser comido entre las 2 tardes y tenían que estar listos con sus equipajes, porque en cualquier momento saldrían y estaría dada la orden. Pues déjeme decirle que si Jesucristo no hubiera muerto, hubiera sido también el sacrificio por nuestro pecado, usted y yo no estaríamos listos para irnos a la patria celestial. ¿Aló? Usted tal vez no lo dimensiona. Pero nosotros los que hemos ido a la luna, sí. Yo me la paso por allá soñando. Cuando tú dimensionas el valor de lo que Jesucristo hizo en tu vida, porque ¿quién más ama? Pues al que más se le ha perdonado. ¿Aló? Si tú crees que no has sido perdonado y tú estás siendo tan buena persona, tan elegante, mejor dicho, tú ya eres San Ignacio de Loyola número 3 o San Judas Tadeo 3. Pero déjame decirte que si nosotros no reconocemos nuestras inmundicias y nuestras pecaminosidades, y si no es por su sacrificio en la cruz y por lo que Él es representado para nosotros, y que cada día intercede por nosotros delante del Padre, ya hubiésemos sido consumidos. No es por lo buena gente que tú eres o asistes al templo o das tus ofrendas o tus diezmos. No es por eso. Es porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa total hasta su última gota y también su sangre. Para que fueses perdonado y entonces, usando las palabras del apóstol Pablo, cuides tan grande salvación con que hemos sido comprados. Pablo entendía la gracia de Dios y entendió el valor del sacrificio y de la cruz. La tercera cosa tiene que ver con la victoria. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, cae de la gracia y de la posición en Cristo. Recuerde esto, que cuando el hombre, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, eran cubiertos por la gloria de Dios. El hombre no necesitaba chalecos grises ni corbatas grises, menos zapatos negros. El hombre necesitaba era la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios habitaba y hablaba cara a cara con Dios. Escuchaba la voz de su amado en medio del jardín y todo era bendición. Todo era absoluto plan de Dios sobre nuestra vida. Qué bueno es caminar en el plan absoluto, bueno, agradable y perfecto de Dios para nosotros. Pero cuando eso no ocurre en nuestra vida, andamos caídos del plan y del propósito de Dios. Hasta que no logremos encajar en el plan de Dios,
Nuestra vida va a estar dando tumbos, intentando llenarse con diferentes cosas. El maquillaje, las ropas, los perfumes, los accesorios tecnológicos. Ya no el televisor de 45, sino el de 65. Y ya no el de 65, sino el de 1,5 metros. Y al momento en que lo logra tener, después de endeudarse y pagar un montón de intereses, entonces ya volvió a quedar con el mismo vacío. ¿Y qué decir con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, con todo aquello que Jesús también fue tentado? Pues déjeme decirle que si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, Él no hubiera podido traer la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Oh, día glorioso. Tal vez no lo está usted entendiendo todavía, pero el día en que se abran sus ojos, si fueses a morir antes de que Él volviera, dirás: oh, gloria a Dios, mis ojos verán otra vez al glorioso de Jesús. Cuando Jesús descendió a las profundidades y se presentó a aquellos que habían muerto en esperanza, a todos los patriarcas, cuando Jesús descendió y mostró sus heridas y mostró las señales de que Él era Jesús, el que iba y estaba resucitado y el que había dado su vida en sacrificio, en expiación, y ahora que era la victoria, ellos glorificaron su rostro. Y fueron tomados como primicias y llevados al reino celestial, porque el Señor prometió: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Él prometió darte vida y lo va a hacer, y te va a guiar aún más allá de la misma muerte. Por eso su sacrificio en la cruz representa victoria para la muerte y victoria para que resucites en el día postrero. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Oh, Pablo lo diría: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde tu victoria? Hoy nos enteramos de la muerte y fallecimiento de una miembro de nuestra congregación. Pasó, creo que de los 90 años, Ascensión de Mayor. Yo la recuerdo de niño. Mujer fuerte, enérgica. ¿Cuánto ayudó a la iglesia en su nacimiento? Pero también la muerte de los hijos de Dios, ¿cómo es ante los ojos de Dios? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que Dios se agrada de que sus hijos se mueran en la tierra? No es entendible para aquellos que piensan de manera natural y terrenal. Déjeme decirle: usted no es natural, usted es extraterrestre. Quizás no tenga antenitas verdes, o tenga el color de la piel verde, o tenga la nariz más larga, o las orejas más grandes como los han pintado. Pero usted es extraterrestre, usted no pertenece a esta tierra, usted pertenece a la patria celestial. Y si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, tú no tendrías esa opción de ir a la patria, porque es por su victoria, por su muerte, que tú tienes victoria. Y si Él murió y resucitó, tú también vas a morir, porque todos iremos a morir. No hay nadie eterno en el mundo. Cuando tú te das cuenta de las cualidades y calidades del sacrificio de Jesús en la cruz, tú ya no caminas distraído. Tú ya no caminas con los ojos puestos en otras cosas. Y entiendes el mensaje de Pablo cuando dice: las cosas viejas. Pero cuando las cosas viejas no pasan en ti y sigues enredado en las mismas cosas, pecas, rezas, empatas, debes volver a la cruz. Tienes que ser sacrificado ahí en la cruz de Calvario. Tiene que dolerte, tienes que vivir la misma experiencia en la cruz, porque aún no has pasado el proceso de ser un verdadero discípulo de Jesús.
Cuando tú andas en la vida cristiana distraído, que no entiendes qué es lo que ocurre allá en el Medio Oriente, no entiendes lo que pasa en las señales de los cielos, no entiendes lo que dice la Escritura, y menos la Biblia está enmarañada de arañas, algo pasa en tu vida. Cuando tú estás distraído y ves que hay servicios tras servicios y siempre estás ocupado y siempre hay una muy buena excusa para todas las cosas, algo está pasando en tu vida. Tienes que regresar a la cruz a ver el valor de lo que ahí representó para tu vida. Y entonces dejarás de estar distraído. Y entonces entenderás el valor de la expiación, el valor del sacrificio y la victoria que tienes en Cristo Jesús. Y te vas a mantener enfocado en el norte de lo que tenía que hacer. Los discípulos no lo entendieron. El día de la muerte de Jesucristo, ¿cuántos discípulos tenía Jesús íntimos? Recuerde que ya uno se había. Entonces le quedaban. ¿Y cuántos permanecieron al pie de la cruz al final? ¿Qué quiere decir? Que de 10, 1, ¿qué porcentaje es eso? Si 10 es el 100%, 1, ¿cuánto es el porcentaje? El 10%. No son los números que ocupan los templos los que han de ser salvos. ¿Aló? Iglesia despierta. Iglesia atenta. Iglesia, inspírate en Él. Porque si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga a Jesús. Nuestra vida está llamada a seguir el Evangelio. Nuestra vida está llamada a ser sacrificial. ¿La oración es sacrificial? Claro que sí. Ya está en otras iglesias y misiones y mundo religioso, se han suspendido hasta el ayuno. Y ahora se ayuna de redes sociales. Digo, por Dios, ¿qué es esto? Se ayuna de dulce o de carne. ¿A qué estamos jugando como iglesia? Pues déjeme decirle que en el Evangelio y en la vida cristiana no jugamos a ser cristianos, jugamos a ser los más sencillos en búsqueda de la vida que Jesús en su palabra nos habla para nosotros. Porque el día que partamos de esta tierra, solo habrán dos destinos. La Biblia lo dice, el cielo o el infierno. El cielo porque Él lo prometió y dijo de esta manera: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Y si Él venció, hay un lugar, una patria hermosa para tu vida. ¡Aleluya! La cruz habla de sacrificio, la cruz habla de expiación, la cruz habla entonces de victoria. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? ¿Sobre dónde? ¿Para qué? Usted debería subrayar y aprender ese versículo para que cuando venga la enfermedad usted pueda decirle: por su herida yo he sido curado. Usted debería subrayar y aprender ese versículo para que cuando venga el acusador usted pueda decirle: hay uno que murió por mis pecados y en su cuerpo en el madero, para que yo estaba muerto en mis pecados, ahora viva para la justicia. Usted debería aprender ese versículo para ser edificado. Usted debería aprender ese versículo para que se diera cuenta que entonces Jesús cargó nuestro pecado en el madero. Eso es absolutamente glorioso. ¿Qué dejó Jesús por fuera del madero? ¿Qué
¿qué no llevó Jesús en el madero? Quiero que piense esto. ¿Qué dejaría Jesús por fuera de ese lugar del madero? Porque maldito era aquel que fuera colgado en un madero, estaba escrito en la ley. En otras palabras, se transferían todas las maldiciones a aquella persona que estuviera en un madero. Nosotros necesitamos que Jesús colocase todas las cosas allí, porque si Él no colocaba todas las cosas allí, tendríamos pendientes para con Él. ¿Aló? Porque dice la Biblia que el acta de nuestra acusación, el acta que nos era contraria, fue rasgada, fue rota, para que tú y yo tengamos ahora acceso libre al trono de la gracia. Para que tú y yo caminemos en victoria, para que tú y yo caminemos enfocados, para que tú y yo sepamos a qué tenemos derecho, para que tú y yo sepamos cuál es el poder que vive en nosotros, para que tú y yo sepamos que hemos sido sanados por sus heridas, para que tú y yo sepamos que Él es el victorioso y no hay otro como Él. No lo hay y no lo habrá. Si Jesús no hubiera cargado todo allí, ¿qué sería de nuestra salvación? Y de nuestra familia. Y de la misericordia para esa nuestra familia que es la tierra. Estaríamos perdidos. Las tinieblas hubieran ganado. Pero déjame decirte, mayor es el que vive en ti. Mayor es el que vive en ti, en ti, en ti, en ti, en nosotros, que el que está en el mundo. Primera de Corintios 1:18. Hoy tenemos que escuchar qué dice la cruz. Porque la palabra de la cruz, ¿la palabra de dónde? Es decir, que la cruz habla. Quiere decir que la palabra tiene algo que testificar. La cruz tiene algo que testificar. Quiere decir que el madero tiene algo que contar. Si volviéramos una caricatura al madero y lo transfiriéramos a una historieta y dijéramos cuáles son las historias que contaría la cruz a todos aquellos transeúntes que pasasen a mirarla, ¿qué hablaría la cruz? Hablaría de que fue bañada en la sangre preciosa y perfecta del Hijo de Dios. Hablaría lo que sintió al ser absorbida en sus poros de toda esa esencia gloriosa del sudor y del dolor del Maestro. Hablaría del ruido del clavo cuando fue introducido no solamente en su cuerpo, sino entró en el madero. Hablaría de muchas más cosas que no nos hemos imaginado. La palabra de la cruz tiene una palabra que decir hoy. Y esa palabra para el mundo es locura, pero para ti es salvación y vida eterna. Así que tienes que escucharla, así que tienes que saberla, así que tienes que vivirla. Porque la palabra de la cruz es locura. Usted revise las propuestas de los futuros candidatos a nuestra próxima elección presidencial. Y escuche las palabras de babosidades que en realidad tienen. Escasamente alguno hablará de la cruz. Y está en nuestras manos darle la oportunidad a Colombia de que se mantenga en el camino de la salvación de la familia de principios.
Porque es la iglesia la que habla a través del mensaje de la cruz, de los principios del reino invadiendo la tierra. Pero si la iglesia no obra conforme a los principios de la palabra, ¿qué le quedará al mundo de esperanza? Si la iglesia, que es la sal de la tierra, no puede salar la tierra, ¿para qué sirve esa sal? Para ser echada en el campo, en el camino, y ser hollada por el zapato de los hombres. Si la iglesia, que es la lámpara, la luz del mundo, no ilumina con principios, diciéndolo, entonces ¿quién? Se trata de principios, iglesia, se trata de valores instituidos en la escritura del Señor. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ellos no están interesados en esta verdad, en la palabra de principios. Están interesados en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias, en sus propios robos, en sus propias mentiras, en sus propias lisonjas. Mas la palabra de la cruz está hablando de verdades. Y es que a cuántos de nosotros nos gusta que nos digan las verdades. Mas la verdad de la cruz viene con sangre y viene con amor. Viene con firmeza, sí, pero es por nuestro propio bienestar. Y es que la verdad, dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Hablaba con un hermano hace un momento y decía: pastor, no me cabe en la cabeza volver atrás a mi vida pagana, a mi vida antigua. Solamente puede decir alguien que ha conocido de verdad a Jesús en la cruz. Basta ya de nuestra vida vana. Basta ya de nuestra vida fútil que no tiene sentido. Tenemos que convertirnos de verdad a la vida del evangelio y a la palabra de la cruz. Tenemos que volvernos verdaderamente discípulos del maestro. Tenemos que ser verdaderos discípulos que lo reflejan en sus frutos. Porque Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿De qué nos vale estar viniendo cada 8 días al servicio si en la semana no tenemos frutos verdaderos de un digno arrepentimiento? ¿De qué nos sirve venir al templo cuando no saludas ni amas a tu hermano y dices: te amo, Dios? Eso es mentira. ¿Qué sentido tiene cuando robas al Señor? ¿Qué sentido tiene cuando no guardas tus ojos o no haces un pacto con Dios para con tus ojos? Solamente hay uno que nos puede cambiar y transformar y ayudarnos en nuestras debilidades, y se llama Jesús en la cruz del Calvario para nuestra expiación, nuestro sacrificio y nuestra victoria. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos son los que van camino a la salvación? Estoy en el lugar equivocado. ¿Cuántos quieren ir a la salvación de Jesús? Tienen que confesarlo con sus labios. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, Pablo se incluye a sí mismo, le dice a la iglesia de Corintios: ustedes y yo, ¿qué es la palabra de la cruz? ¿Qué es? Es poder de Dios. De eso tendríamos que hablar en otra ocasión, el tiempo se nos va, pero la cruz trae poder para su vida, trae pasión para su vida, trae activación para su vida, trae movilización, inspiración en su vida. Si usted no se ha encontrado realmente en la cruz del Calvario, usted realmente no ha conocido al Salvador. Y hoy se lo puedo presentar: es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario, y te puede dar salvación hoy y poder sobre el pecado y sobre la muerte.